Hola, bienvenidos a nuestro curso de Minería de Datos e Inteligencia de Negocios. En esta segunda entrega vamos a estar hablando sobre tipos de conjuntos de datos y calidad de datos. A menudo, en bases de datos relacionales, la data viene siempre de la misma forma. La data viene en tablas representadas por filas y columnas, donde cada fila es un objeto y cada columna es una entidad. En el caso de minería de datos, inteligencia de negocios, big data y estas áreas que trabajan con mucha información, por lo general la información viene de diferentes fuentes y viene de diferentes maneras. Por ejemplo, los datos pueden venir ya sea una ubicación geográfica, pueden venir como coordenadas en el espacio, pueden venir como datos en archivos planos, pueden venir en tablas también, pueden venir como gráficos, entre otras. Esos tipos de datos por lo general son de carácter cualitativo o cuantitativo. Los cualitativos son aquellos que expresan una característica, mientras que los cuantitativos son valores numéricos. Dentro de los cuantitativos tenemos cuantitativos continuos y discretos. Continuos aquellos que solamente aceptan valores enteros y discretos aquellos que admiten posiciones decimales. Atributos y medidas. Un atributo es una propiedad o característica de un objeto de datos que puede variar, ya sea de un objeto a otro o de un momento a otro. Si tenemos dos objetos que tienen el mismo atributo, el atributo puede ser diferente para ambos. E incluso para el mismo objeto puede el atributo tener ahora un valor y más tarde tener otro valor. Digamos, por ejemplo, que el objeto de datos es el clima y que el atributo es la temperatura actual. Ahora mismo la temperatura puede ser de 25, dentro de 2 horas la temperatura puede ser de 23 grados. Características generales de los conjuntos de datos. Vamos a ver aquí algunas características que pueden tener los conjuntos de datos. La dimensionalidad, la cual se refiere al número de atributos que posee el objeto o que poseen los objetos del conjunto de datos. El análisis de grandes cantidades de datos casi siempre se complica un poco por el tema de la dimensionalidad. Por lo general tenemos objetos con una gran cantidad de atributos. Hay procesos para reducir esta dimensionalidad que dentro de un momentico vamos a tocarlo en mayor profundidad. La dispersión. La dispersión es la característica que nos indica a nosotros qué tan lejos están las medidas del valor central o del valor correcto. La resolución. Con frecuencia es posible obtener datos a diferentes niveles de resolución y a menudo las propiedades de esos datos son diferentes. Por ejemplo, la superficie de la Tierra puede ser muy desigual a una resolución de unos pocos metros, pero relativamente suave a una resolución de decenas de kilómetros. El nivel del mar puede ser muy, muy por debajo a una resolución de cercanía, pero ya hacia mar adentro el nivel del mar es mucho mayor. Datos basados en gráficos. Un gráfico puede ser una representación conveniente de objetos de datos, y dentro de ese gráfico ubicamos fácilmente las relaciones entre objetos. Y los objetos en sí se pueden representar como gráficos.
Entonces, una de las formas de presentar los datos es a nivel de gráficos. En un gráfico podemos tener los diferentes objetos de datos y marcadas las relaciones entre cada uno de esos objetos. Muy similar a como se hace en diagramas de entidad-relación, donde hay diferentes entidades y se ven las relaciones. Asimismo, se pueden hacer en cuanto a los gráficos de datos, con la diferencia que en estos gráficos no todos los objetos ni todas las entidades son del mismo tipo, sino que pueden haber objetos de diferentes entidades y estar relacionados entre sí. Datos secuenciales. Dentro de los datos secuenciales, como su nombre lo indica, tenemos los datos de secuencia. Son aquellos datos que consisten en un conjunto de secuencias de entidades, ya sea individuales o colectivas, en la cual llevan un patrón de palabras o letras. Algunos ejemplos de estos son el ADN, que lo vimos en la lectura, y datos de series. Dentro de esa serie tenemos las series de tiempo, donde podemos tener un conjunto de datos, el cual va variando uno o más atributos a medida que avanza en el tiempo. Es básicamente tener una serie de mediciones de un objeto X a lo largo del tiempo. Esto es un ejemplo de una serie de tiempo. Es el precio del Bitcoin. Según va avanzando el tiempo, estos atributos van cambiando de valor. En estas series es muy importante notar que todos los objetos o elementos que tienen cierta cercanía también comparten ciertas características. Por ejemplo, todos estos objetos tienen precios similares para el Bitcoin. Sin embargo, de este objeto a este otro, que hay una gran distancia, los precios son un tanto desiguales. Datos espaciales son conjuntos de datos donde los datos representan puntos geográficos, posiciones o áreas. Un ejemplo son los datos meteorológicos. Aquí estamos viendo ese ejemplo, donde estamos representando diferentes datos ubicados encima de un mapa. Podemos ver zonas de calor, zonas de tormenta, zonas de viento. Entonces, esos son datos que no están almacenados en una tabla o en un archivo de texto, sino que son datos que contienen ubicación geográfica o ubicación de una área específica. Pasamos ahora a hablar un poco de lo que es la calidad en los datos. Las aplicaciones de minería de datos a menudo tienen inconvenientes con la calidad de datos. Cuando vamos a hacer algún análisis de datos, por lo general estamos utilizando una fuente de datos de un tercero. Digamos que yo quiero hacer un análisis de las ventas de la empresa, yo utilizo la base de datos de ventas de la empresa. Yo no diseño una base de datos para hacer mi análisis, sino que me baso en datos que ya existen. Esos datos podrían tener errores, podrían no cumplir ciertos requisitos de calidad. Pueden haber errores en medición y en recopilación de los datos. Por ejemplo, que en algún momento se guarde un valor, pero ese valor que se guardó no es el valor correcto. Es un error de recopilación que puede afectar el proyecto, que afecta la calidad del dato que se está utilizando para el análisis. Entonces yo estoy haciendo un análisis en base a unos datos que están en la base de datos y que yo entiendo que son los correctos, pero que tienen errores porque alguien se equivocó al digitarlos o porque alguna aplicación los guardó incorrectamente.
El ruido es el componente aleatorio de un error de medición. Implica una distorsión en el valor o la adición de objetos falsos. El ruido es como toda esa data basura que tiene una base de datos. Son datos que se han ido generando, que están ahí, pero que alejan un poquito de los objetivos de la data. La precisión se refiere a la cercanía de mediciones repetidas. Es decir, que si yo 20 veces mido el tiempo de ejecución de una tarea, las 20 veces debe dar el mismo resultado. El sesgo es la variación sistemática de las medidas durante las mediciones. Por ejemplo, si yo estoy midiendo un fenómeno, lo mido 20 veces, las 20 veces me da el mismo valor, luego lo mido por vez número 21 y me da un valor un poco diferente, un poquito alejado. Ese valor es el sesgo, que tanto se aleja a medida que se repiten las mediciones. La exactitud es la proximidad de las mediciones al valor real de la cantidad que se mide. Entonces, hay mucha similitud entre exactitud y precisión y a menudo tiende a confundirse. Hay un ejemplo bastante sencillo, bueno para explicar esto, que es el ejemplo de las agujas de un reloj. Un reloj decimos que tiene precisión si cada segundo la aguja se mueve exactamente un segundo. Si hoy a las 2 de la tarde empezamos a medir 24 horas exactas, cuando terminen esas 24 horas exactas, mañana deben ser las 2 de la tarde. La exactitud, en cambio, es qué tan correcto está en el valor. Si ahora mismo son las 2 y 10 minutos y mi reloj tiene las 2 y 5, mi reloj no es exacto, pero podría ser preciso. Podría ser preciso si mantiene el conteo de los segundos correctamente. Si mañana, a esta misma hora, él ha marcado 24 horas. Entonces, si no hay precisión, se pierde la exactitud. Pero sin haber exactitud podría haber precisión. Valores atípicos. Los valores atípicos son objetos de datos que en cierto sentido tienen características que son diferentes de la mayoría. Digamos que tenemos una serie de edades de personas y todas las personas tienen entre 20 y 30 años, pero hay dos personas que tienen 93 años. Esos dos tendrían valores atípicos, que afecta también la calidad de los datos. Valores faltantes, como su nombre lo indica, son aquellas variables o atributos que no tienen un valor asignado o establecido. Es la ausencia de valor en un atributo. El valor faltante se puede ignorar si no son muchos los atributos o los objetos que les hace falta valor y los demás objetos de datos que tenemos nos sirven para hacer el análisis que queremos. Otra técnica es estimar ese valor faltante. Está faltando el valor de edad, por ejemplo, pero digamos que yo tengo el valor de fecha de nacimiento. Yo con ese puedo estimar o calcular el valor de edad. Habrá situaciones donde no podemos estimar el valor faltante y debemos ignorarlo, porque no podemos poner nosotros valores, sino estamos agregando errores a esos datos. Por lo menos no poner valores al azar, sino en bases a estimaciones o cálculos que podamos hacer. Valores inconsistentes, por ejemplo, digamos que tenemos un campo de dirección donde
tenemos el código postal, tenemos también la ciudad, pero el área del código postal no está contenida en esa ciudad. Digamos que ese valor está en diferentes objetos y en cada objeto está puesto de una manera distinta. Eso es un valor inconsistente. Valores duplicados es cuando los valores están repetidos en diferentes objetos o en el mismo objeto tenemos un valor repetido n veces. Problemas con las aplicaciones. Los problemas de calidad en los datos también se pueden considerar desde el punto de vista de la aplicación. Este enfoque de la calidad de los datos ha demostrado ser bastante útil, particularmente en los negocios y en la industria. Un punto de vista también es con el tema de la estadística y las ciencias experimentales, haciendo énfasis en su diseño. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a las aplicaciones que generan datos, porque estas pueden ocasionar problemas de recolección de datos, problemas de procesamiento y cálculo de datos. Entonces, esas son todas las cosas que afectan la calidad de los datos. Hablemos un poco del conocimiento de los datos. Lo quise poner en un slide aparte solo para hablar de conocimiento de los datos. Básicamente eso se resume en documentación y entendimiento. Pero es sumamente importante conocer los datos con los que estamos trabajando. Digamos que los datos tienen errores, que hay columnas faltantes, que hay datos duplicados, entre otras cosas. Podemos tener los datos perfectos, pero si no conocemos la estructura de esos datos, no podemos hacer un buen análisis. Sin embargo, en el mundo real nunca vamos a tener los datos perfectos. Por eso, más aún se hace necesario el conocer correctamente los datos. Digamos que en una fuente de datos, todos los datos faltantes fueron etiquetados con el valor -1. El -1 significa que no hay valor, para no dejar el campo vacío. Si yo no conozco esa característica de esos datos, yo no voy a poder saber que ahí falta un valor y no voy a poder aplicar una técnica de estimación de valor faltante, ni voy a poder decidir si elimino o me quedo con ese objeto de datos al saber que le falta un valor. Entonces, hay que tratar siempre de hacer una correcta limpieza de datos, de tú tener los datos lo más depurado posible, de tener los mejores datos para trabajar, pero sobre todo de conocer bien esos datos con los que se trabaja.